Es una bendición todo lo que estos días está ocurriendo. Cuando hablamos de la Semana Santa, a veces pensamos en una tradición, en religión, sin poder entender lo que el propósito y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y cómo en estos días podemos ver todo ese trabajo, esa visión, ese amor que el Señor lo ha hecho, ¿no? Hablamos la semana pasada de que tomó la iniciativa, ¿no? de transformar el mundo. Pero también hemos visto estos días, ¿no? Cómo fue capaz de entregar su propia vida por amor a ti y a mí. Y hoy estamos en Domingo de Resurrección, que al final lo que nos está hablando es de que hay victoria sobre el mal. Hay victoria sobre la muerte. Que para Dios no hay nada imposible. Y esa victoria es para ti y es para mí. Porque si no nos llegamos a entender eso, que es lo que estos días al final celebra, ¿no?, la cristiandad, pero no como algo religioso o como una tradición, ¿no?, sino como algo que ocurrió y transformó y cambió nuestras vidas, nos dio una nueva identidad y nos dio esa victoria delante de todos nuestros enemigos, delante de todas nuestras situaciones que se van a presentar, y nos hizo más que victoriosos en Cristo Jesús. Y hoy es Domingo de Resurrección y ahora, ¿y después qué? Porque podemos quedarnos solamente ahí en celebrar de que un domingo como hoy el Señor resucitó, ¿vale? Ha resucitado, ha tenido victoria sobre la muerte, sobre Satanás, sobre los planes del enemigo, sobre tu vida, sobre mi vida, pero ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer el lunes? Y por eso es importante, ¿no? ¿Ahora qué? Y quiero que podamos ver el ahora qué. Y quiero coger un texto en Lucas 24, versículo 13. Es un texto un poquito largo, pero lo voy a leer. Lucas, capítulo 24, versículo 13, la palabra dice: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iba hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron que Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, que como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que se entregara en su gloria? Y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vemos que la resurrección no fue el final. Cuando se termina hoy, hay un mañana, pero el hoy no es el final. Por eso la importancia, ¿y ahora qué? Ahora es el comienzo de una nueva misión. Ahora podemos decir que es cuando empieza tu victoria, mi victoria, delante, ¿no?, de aquellas luchas que tenemos. Y muchos es verdad que celebran la resurrección, pero pocos entienden lo que viene después. Y a veces, hasta nosotros mismos tenemos esa dificultad de poder entender qué es lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Y lo primero que vemos que hizo Jesús fue acercarse a personas que estaban en un proceso. Qué bueno, ¿no? En el mismo momento de que Jesús obtiene la victoria, dice que lo primero que hace es acercarse a personas comunes como tú y como yo, y además que están en un proceso. Luego lo vemos, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aquellos discípulos iban confundidos. No sé si tú alguna vez te has visto confundido, yo sí. Y más de una vez me he visto confundido. Pero en esa confusión, a veces desanimado, sin dirección, dice que en ese preciso momento es cuando Jesús se acercó a aquellos discípulos y fijaros que no los rechazó, sino que los acompañó. Porque a veces tenemos ese pensamiento de que Jesús está con aquellos que son fuertes en la fe. Y los otros no decimos, ¿qué será de mí, no? Yo miserable, como decía Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿no? Que sí quiero, pero parece como que no puedo. Como aunque quiero tener esa fe, pero al final hay dudas, incertidumbres en mi vida. Y si os dais cuenta, en ese mismo instante sentimos una soledad, un vacío, huérfanos. Pero en ese mismo instante dice que es cuando Jesús se acercó a aquellos discípulos, y en ese mismo instante es cuando Jesús se acerca a tu vida. Los grupos de amistad que estamos, que ya hemos empezado, pero que estamos siguiendo a más, al final existen para eso. Para poder caminar con personas en proceso. No todos llegan fuertes en la fe. Ya nos gustaría que todos seríamos, ¿no?, Supermanes de la fe, ¿no? Abrahames de la fe. Pero la realidad es de que no. Que no todos entienden lo que están pasando, lo que están viviendo. Pero lo que sí que tenemos claro es que Jesús se acerca a ellos. Y es el lugar donde no se desecha a nadie. Por eso, cuando hablamos de esos grupos de amistad,
no estamos hablando de personas perfectas. Si la iglesia, nosotros tenemos el vídeo para la gente que viene nueva, que no somos la iglesia perfecta. Y yo creo que ahí estamos metidos todos, ¿no? ¿O hay algún perfecto aquí que le hacemos un monumento? Si hay algún perfecto, le hacemos un monumento. Si no somos la iglesia perfecta, los grupos de amistad tampoco son los perfectos. Y tu vida y mi vida tampoco son los perfectos. Pero es que tampoco. O sea, es lo que Jesús espera. Jesús espera personas en el camino. Que, como hemos dicho antes, que van en esa incertidumbre. Y la pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿estoy caminando con alguien o estoy caminando solo? ¿Por qué es importante? Lo bueno sería caminar con Jesús, ¿no? Ahí en las dudas, en las incertidumbres. Pero también van a haber personas que necesitan que otros hombres, otras mujeres les acompañen. Y también nosotros necesitamos acompañar a aquellos para que puedan entender de que Jesús también cuenta con ellos, que está con ellos, que los ama, que al final es todos estos días lo que ha simbolizado toda esa representación de la voluntad, del amor, de la entrega, pero también de la victoria, también es para ellos. Y vemos de que Jesús les iba explicando la palabra en el camino. Dice que comenzando de Moisés hasta todos los profetas de lo que de él decían, ¿no? Y es curioso porque no hizo un espectáculo. Siendo Dios, teniendo todo el poder, podría haber hecho, no hay fuegos artificiales, tal, algo grandioso y tal, aquí bajo yo y que podrían ver, ¿no? Asombrar a la gente con su poder. Pero vemos que no, que lo que utilizó fue un discipulado, se puso al lado de ellos, compartiéndoles la palabra. Y el crecimiento real en una vida viene cuando abrimos la palabra, cuando la explicamos, pero sobre todo cuando la aplicamos. Ahí es cuando verdaderamente, aunque a veces por fuera no se ve, y nosotros mismos ni nos damos cuenta, pero Dios está trabajando. En los grandes espectáculos, cuando hay, no sé, eventos especiales, claro que a veces son el detonante o la chispa, pero eso no alimenta nuestras vidas. Eso es como cuando tú estás viendo algo en la tele o tal, que al final quieres algo más grande el próximo día y no. El próximo día casi siempre va a ser algo más pequeño que aquello que te asombró. Y no te va a saciar. Sin embargo, cuando Jesús se pone al lado de una persona y empieza a compartir la palabra, a discipular a esa persona, y no solamente a explicarla, sino a que la apliquen de una manera que pueda ser vivida, que pueda ser real, ahí es cuando empieza una transformación en las vidas. Y por eso digo de que Jesús no hizo un espectáculo, sino que hizo un discipulado, que es exactamente lo que nosotros queremos hacer en nuestros grupos de amistad. No queremos que ocurran grandes cosas todos los días, porque es que no van a ocurrir. No van a ocurrir. Lo que sí que va a ocurrir va a ser un discipulado, que se te va a abrir la palabra de Dios, se te va a explicar, y sobre todo se va a aplicar qué es lo que cambia y lo que vale la vida. Por mucho conocimiento que yo tenga, si yo no lo aplico, eso al final no vale para nada. Y creo que todos entendemos y hemos pasado por ahí. Por muchos eventos grandiosos que pueda haber en nuestras vidas, nuestro corazón no va a cambiar. Porque lo que necesita nuestro corazón es una transformación a través de la palabra y el Espíritu Santo. Y por eso no subestimes una reunión de casa.
Estas reuniones que estamos haciendo de amistad, ¿no? Los grupos de amistad en las casas, no los subestimes, porque ahí es donde Jesús está abriendo ese entendimiento de qué es lo que quiere, donde se enseña la palabra y donde el corazón empieza a arder. Es curioso. Estos hombres dicen que cuando les iba compartiendo la palabra del Señor, dicen, ¿no te acuerdas cómo ardía en nuestro corazón? Cuando nos compartía, cuando nos abría la palabra del Señor. Pues eso que tú a veces parece que no estás viendo nada, que era lo que estaba ocurriendo con aquellos discípulos, iban caminando como con uno más, pero en su interior estaba viendo una transformación, estaba empezando a entrar un fuego de Dios que estaba transformando su vida, que es el mismo poder que obra en la palabra cuando la compartimos de una manera sencilla y aplicable en cada uno de los grupos de amistad que estamos haciendo en las casas. Por eso te animo de que mires a ver dónde hay una casa donde reunirte y vas a ver cómo va a empezar una transformación en tu vida. Dice que el corazón arde antes que los ojos vean. Fijaros lo que está hablando, Dice, y les decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? O sea, todavía no habían visto a Jesús, pero ya su corazón ardía. A veces nosotros que creemos, ¿no? De que ver, pero vemos que algo estaba pasando dentro de ellos. Que es al final lo que realmente necesitamos, un cambio, una transformación en nuestro interior. Esto no se trata de apariencias, esto no se trata de tener que poner o aparentar o fingir o hablar aquello que creemos que es lo políticamente correcto. Estoy hablando en la fe. Sino lo que se trata es de una transformación en nuestro interior que esté obrando en nuestro corazón y cambie y transforme nuestras vidas. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo después de esa resurrección? El día después. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Todo esto que ha ocurrido en estos días, todo aquello de ir, de pagar el precio, de mostrarte el amor, era para algo, como decíamos, para cambiar y transformar tu vida, para restaurarte, para restaurar. Todo era con un propósito, no era entretener, no era el pasar el tiempo, no era un espectáculo, sino era algo vivo que iba a cambiar y transformar nuestra vida, tu vida, mi vida, la de mis hijos, la de tu esposa, la de tu esposa, la de tu padre, toda la humanidad iba a ser cambiada y transformada desde adentro, no desde apariencia, sino desde adentro, a pesar que ellos ni se estaban dando cuenta. Y seguramente que muchas veces ni nosotros nos damos cuenta, pero sobre todo lo vemos en los demás. Esta no cambia, no, sí está cambiando. Está Dios trabajando en el interior y está viendo un proceso en su vida que aunque tus ojos no lo vean, el proceso ha empezado. Vemos que ellos no le reconocieron de inmediato. Porque antes que una transformación visible hay un proceso interno. Las personas llegan frías, dudosas, heridas, pero Dios empieza a trabajar en el interior. Es increíble cómo personas que cuando las ves parece de que ya están rotas, que ya, sin ninguna esperanza, pero Dios empieza a meter en su interior y las va transformando, las va levantando
y luego hace una vasija, una vasija de honra y de gloria para Él. No te desanimes por los resultados que no sean rápidos. A nosotros nos gusta todo ya, en microondas, y ahora en internet todo ya ni se escriben las palabras. Y como sea un vídeo más de 30 segundos, ya nadie lo ve. Porque todo lo queremos concentrado y más, que era lo que hablamos antes del espectáculo. Queremos de emoción, de tal, el querer agradar, y eso sabemos que no es. Confía en el proceso, confía en el Señor. Que todo eso que ha habido antes no ha sido en vano. Confía. ¿Cuánto tiempo el Señor ha dedicado a tu vida? Con algunos años ha pegado, bueno, y sigue ahí y sigue trabajando y trabajando, ¿no? Y si contigo se ha pegado todos esos años y conmigo, ¿por qué no se lo va a poder pegar con otro? ¿Eso significa que no está cambiando? Sí, lo que pasa es que Dios está trabajando cada uno en un proceso diferente y vemos, ¿no?, de que tenemos que aprender a confiar. Lo estamos viendo, los grupos de amistad, una conversación, una oración, una palabra puede encender un corazón. Aquellos de que parecían de que no, frío como una piedra, una palabra, una oración, puede hacer como estos discípulos, ¿sabes? No ardía en nosotros ese fuego, esa esperanza, ese sentir de que Dios está contigo. El sentir que hay algo más, no de que esa vida que a veces pensamos de que no podemos llevarla. Y vemos de que Jesús se revela, ¿no?, en ese momento, en algo cotidiano, en algo sencillo, pero siempre conforme a la palabra de Dios. Dicen, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y fijaros lo curioso que después de esa gran victoria que tuvo, que creo que no ha habido ninguna victoria igual, el resucitar de la muerte, en más de que ir al templo, allí al sitio glorioso, por decirlo, a decir, aquí estoy yo, resulta que se fue allí a un lugar, en una mesa que aparentemente no había mucho, y fue el lugar donde utilizó para poderse revelar a las personas. Y esto me hace pensar que cada casa, cada grupo de amistad puede ser el lugar de revelación del Señor a una vida. A veces pensamos de que las personas van a encontrar a Dios en la iglesia, y puede que lo encuentren en la iglesia. Pero lo que vemos es de que Jesús trabajaba de manera cercana a las personas, en lo cotidiano. Y ahí es donde se reveló, en una sala, en una mesa, en un grupo pequeño, en algo que aparentemente no tiene mucha pompa, que no tiene muchos fuegos artificiales, que no tiene gran música, que no tiene nada. Pero allí dice que fueron abiertos los ojos de aquellas personas. Y estamos viendo, ¿no?, cómo en ese proceso que estamos trabajando, Jesús se sigue manifestando en esos lugares sencillos, cotidianos, pero que empieza a abrir los ojos de las personas para que puedan ver y verle a Él.
Tu casa puede ser, no es el lugar donde alguien vea a Jesús por primera vez. Ese grupo de amistad que aparentemente, bueno, no somos muchos, no es gran cosa, pero puede ser el lugar donde alguien puede ver a Jesús por primera vez. Que era aquello lo que le estaba ocurriendo. Puede ser el lugar donde alguien reciba sanidad por primera vez. Puede ser el lugar donde cambie su vida. Vidas arruinadas, destruidas, sin esperanza. Y Jesús puede cambiarlas y las puede levantar y las puede restaurar. Como hemos sido tú y yo. O sea, ni más ni menos. Lo que Dios hizo en tu vida lo puede hacer en la vida de otros. Y además te puede usar a ti. Y los grupos de amistad son esas mesas donde Jesús se revela a las personas. Donde los ojos son abiertos y pueden ver a ese Jesús cercano. Pero vemos de que ese encuentro, porque todo en Dios tiene un para, un porqué. Todo eso de abrirnos los ojos, de mostrarse, de poder entender lo que Él hizo, cómo Él hizo las cosas para que tú aprendas y yo aprenda a caminar como Él, tenía un para. Y vemos que el encuentro produce una misión. A veces pensamos que las cosas ocurren para nada. Para venir el domingo, para entretenernos el domingo, porque me siento bien, pero no entendemos de que es un para. Lo que hoy, un día como hoy, un domingo de resurrección ocurrió, era para que tú tengas una vida en victoria y para ser llamado para una misión. No eres solamente, como decimos, alguien que recibe. No, eres alguien llamado para poder mostrar y abrir los ojos de otros y que puedan ver a Jesús. Dice que el encuentro produce una misión y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos. Dice de que en el momento que vieron a Jesús, dice que no se quedaron en aquel lugar, sino que se volvieron corriendo para Jerusalén diciendo, esto hay que contarlo, esto no nos lo podemos quedar solamente ahí. Y no se quedaron igual después de conocer a Jesús. Si tú has conocido a Jesús, es que es imposible que tú seas el mismo que antes de que tus ojos no fueran abiertos. Porque lo que Jesús hace en nuestras vidas es al final no solamente es salvarnos, amarnos, perdonarnos, salvarnos, sino lo que quiere es usarnos. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser un instrumento en las manos del Señor. Y nos manda una misión que entre la cristiandad le llamamos la gran comisión, de ir y hacer discípulos. Aquello que yo recibí, aquello que ocurrió en mi vida, el poderlo llevar para que otros tengan aquella oportunidad y puedan conocer también a Jesús. Y vemos que regresaron a Jerusalén, compartieron y activaron la fe de otros. Fijaros que podían haber sido, ¡ay, qué bien, qué experiencia más buena! Y podían haberse estado contando esa historieta el uno al otro toda su vida y a sus nietos. Pues yo tuve una vez en el año 30, ¿no? Después de Cristo tuve una experiencia allí que... No se quedaron con las historias. Que al final, con experiencia, sí hay, como a veces, por desgracia, todos yo creo que hemos contado. Ay, ¿te acuerdas aquellos tiempos? Ay, ¿te acuerdas en aquel lugar? Ay, ¿te acuerdas aquella experiencia? Que gloria a Dios por todas esas experiencias.
Pero yo no vivo del pasado, que tú no comes del plato que te comiste el año pasado. No, de la comida de aquel filete ya se acabó y estaba muy bueno, pero con eso ya no te alimentas. Sino de que somos llamados a activar la fe de otros. Y todo encuentro con Jesús, al final lleva a cabo una misión. Es importante, produce un movimiento dentro de nosotros que nos activa a poder compartir. Y no fuimos llamados solamente a recibir, que también, que recibimos mucho. Digo que no somos llamados solamente porque recibimos, pero también somos llamados a expandir el Evangelio, a hacer discípulos, a multiplicar esos discípulos, a poder alcanzar a personas que estaban como tú y como yo, perdidas, sin esperanza. Y un día, no sabemos cómo, yo no me acuerdo cómo se me abrieron los ojos, pero sé que un día se me abrieron los ojos y que pude ver al Señor y que pude verlo y sentirlo y con esa seguridad es real. A pesar de que había habido momentos de duda, de fracaso, el Señor parece que nos había prometido, eso es lo que decían aquellos discípulos. No, nosotros pensamos que este era el que iba a redimir a Israel. Pensamos que era el que nos iba a salvar y ya lleva 3 días muerto. Otros discípulos, Pedro, dice que se volvió a lo suyo, a su oficio, a pescar. Y a ti y a mí, por desgracia, va a haber momentos de esos. De que nuestras esperanzas, nuestras dudas van a caer humanamente. Pero qué bueno que tenemos siempre a Jesús que nos acompaña. Y cuando estamos ahí metidos, escuchando la palabra del Señor, en cosas sencillas, en el día a día, el Espíritu Santo nos habla y nos dice, yo estoy contigo, no te preocupes. Y eso nos vuelve a traer fe y nos vuelve a traer esperanza. Y entendemos de que todo eso es para cumplir una misión que es ir y alcanzar a otros. Y la pregunta, ¿no?, que nos deberíamos de hacer es ¿a quién vas a ir tú a compartirle lo que Jesús hizo en tu vida? ¿Ha hecho Jesús algo en tu vida? Sí, ¿no? ¿Y a quién vas a ir? ¿A qué estás esperando? ¿A quién le vas a compartir aquello que Jesús hizo en tu vida? Estos discípulos corrieron para poder contar aquello que habían visto, aquella experiencia que habían tenido, que es lo mismo que espera Jesús hoy de ti y de mí. Que salgamos corriendo, que compartamos con el vecino, con el que trabajamos, con el que nos compramos, nos cruzamos en la carnicería, en la peluquería, en todo lugar. Mira lo que Jesús hizo, cómo se me presentó a mi vida. ¿A quién vas a invitar? A estos grupos de amistad que vemos de que al final es donde la gente tiene un encuentro. Estoy hablando de un encuentro real, no de algo de emociones que por el entorno al final nos lleve, cuando salimos de la puerta ya se nos baja y se nos pierde por el camino. ¿A quién vas a invitar a esa mesa? Donde sus ojos pueden estar abiertos. Pues podemos decir que la Iglesia, después de la resurrección, lo que Jesús hizo era caminar con personas. ¿Qué es lo que quiere que hagamos su Iglesia? Cuando digo su Iglesia estoy hablando de ti y de mí. Porque a veces pensamos que la Iglesia, no sé, que el edificio se tiene que ir por ahí ya. No. Estoy hablando de ti y de mí. Quiere que caminemos con personas. Jesús discipulaba. También quiere que tú y yo discipulemos a alguien. Que le mostremos las Escrituras, no de una forma religiosa que, así como una ley que es imposible de cumplir y que ahoga.
sino como la palabra viva que cambia, que transforma, explicársela, aplicarla a nuestra vida y enseñarle a aplicarle esa palabra a otros. Y Jesús, sin ninguna duda, que se revelará a sus vidas. En eso cotidiano, en eso sencillo, en eso que nace del espíritu, que no es artificial, sino que es de una forma natural, viva en nuestras vidas. Y por eso dice que Jesús vivía esa vida. No era algo artificial. No era algo religioso. De hecho, los religiosos era, cuando uno lee la palabra, si se metía con alguien, era con aquellos que dice que ponían cargas sobre los demás que ellos ni con un dedo estaban dispuestos a llevarlas, sino de un evangelio que al final está abierto para todo el mundo. Y en ese proceso, en esa apertura que las personas se van acercando, Dios va trabajando en su interior, que a veces nuestros ojos no ven, pero Dios está trabajando en su interior y el día que menos te lo esperas, está saliendo, corriendo a contar aquello que ha ocurrido en su vida. Y ese es el poder de la resurrección. Al final lo que significa la resurrección, lo que significa el día después de la resurrección, es que hay poder para poder vencer, pero para poder alcanzar el propósito con el cual Dios te llamó. Y en esa mañana quisiera el poder preguntar, que podríamos preguntarnos, ¿está ardiendo tu corazón o está enfriado? Te voy a invitar a que te pongas de pie. Porque creo que es importante que puedas ver y sentir cómo está tu corazón. ¿Tu corazón arde? Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.